buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy presentes y quiero agradecer a los organizadores de este congreso tan único y especial que nos invita a pensar al futuro desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. En mi caso, en los próximos 15 minutos intento compartir con ustedes información relacionada con terapias innovadoras del cáncer que tienen que ver con nuevas inmunoterapias en el campo que hoy se conoce como la nueva inmuno-oncología. Y para comenzar entonces la charla y la discusión, yo creo que es importante y es necesario reconocer que el control del cáncer como enfermedad de salud pública principal en todo el mundo está lejos de ser ideal. Y de hecho, esta enfermedad se considera hoy en día una verdadera necesidad médica insatisfecha. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo y si bien han habido progresos significativos en las últimas décadas que realmente han impactado la supervivencia general, me gustaría compartir con ustedes estas estadísticas, que son estadísticas del Reino Unido, pero que pueden aplicarse también a otras áreas y otras regiones del mundo. Vemos que hace 40 años la posibilidad de una supervivencia a largo plazo, de 10 años o más, en general estaba rondando el 24-25%, y que hoy es del 50%, lo cual es un avance realmente muy significativo. Ahora, este avance no es parejo, no es homogéneo para todas las enfermedades. El cáncer es un conjunto de enfermedades que abarca más de 200 enfermedades diferentes, y vemos que, como por ejemplo, la supervivencia a largo plazo de los tumores en las personas jóvenes y en los niños, en general tiene a ser el mejor y supera el 85% en muchos de los casos, que en los tumores adultos, por ejemplo, la posibilidad de supervivencia de los tumores de mama, de cáncer de mama, es muy alta y que supera el 80%, pero que también tenemos otros ejemplos, como el cáncer de pulmón, donde esa supervivencia a largo plazo realmente es menos del 5%. De manera que la situación es muy diferente. Y tenemos que reconocer entonces que hoy las estadísticas nos muestran una necesidad de mejora, sobre todo en el tratamiento de la enfermedad en etapas más avanzadas. Vemos que, por ejemplo, aproximadamente unas 8 millones de personas fallecen en el mundo por esta causa en un año, que si vamos a las estadísticas de Latinoamérica y en forma proporcional la situación es similar, aproximadamente 600.000 muertes por año en nuestra región. Si vemos las estadísticas de Chile es algo parecido, pero el punto fundamental entonces es reconocer que los avances fundamentalmente se han dado en las etapas más tempranas, en el manejo de las etapas más tempranas de la enfermedad. Pero tenemos una deuda histórica en el tratamiento de la enfermedad avanzada. Vemos que en general los tratamientos convencionales se asocian con tasas de respuesta, probabilidad de respuestas bajas, duración de la respuesta breve y en general una toxicidad significativa. Y esto es lo que se ha intentado mejorar en todo este tiempo. Sin duda ha habido mejoras en el tratamiento de la quimioterapia, mejora en los tratamientos que se conocen como terapias dirigidas a blancos moleculares, sin duda, pero el cambio fundamental que se está viendo y que tiene que ver con la charla de hoy, tiene que ver con estas nuevas inmunoterapias que son las que están cambiando el paradigma del tratamiento del cáncer en todo el mundo. El otro aspecto también muy importante y significativo es la posibilidad de seleccionar los pacientes para cada patología el mejor tratamiento. Y eso tiene que ver con el desarrollo de biomarcadores que permiten seleccionar los pacientes para estos tratamientos. La importancia entonces de la inmunoterapia puede manifestarse de muchas maneras, podemos verla en distintos aspectos, pero fíjense, por ejemplo, esta revista científica muy relevante, la revista Science, en el año 2013 denominó a la inmunoterapia del cáncer como el gran avance del año.
Y no es solo esta publicación, ni en ese momento, sino otras publicaciones y en otros momentos diferentes que también coinciden con la importancia de esto. Otros testigos, otros testimonios de estos avances y de la importancia de los logros alcanzados son los congresos de la especialidad, los grandes congresos mundiales en Estados Unidos, en Europa. Cuando se discuten estos temas de inmuno-oncología, las salas se llenan de expertos tratando de actualizarse, de recibir la información actualizada sobre estos temas. Hay publicaciones específicas y congresos específicos sobre inmunoterapia. Pero entonces, a esta altura del partido, yo creo que muchos de ustedes se estarán preguntando ¿y cuál es el avance, cuál es la diferencia entre lo que teníamos y lo nuevo? ¿Qué es lo que hace la nueva inmunoterapia que no hacían los tratamientos convencionales? Y yo creo que la respuesta está aquí. Seguramente ustedes no son especialistas y no están acostumbrados a leer estos gráficos, pero confíen en mí que lo que está diciendo el gráfico de la izquierda es que es una curva de supervivencia que muestra que lamentablemente en enfermedad avanzada, a medida que pasa el tiempo, la posibilidad de supervivencia de estos pacientes es muy escasa y se acerca mucho a cero. Son excepcionales los pacientes que sobreviven a largo plazo con enfermedad avanzada. Mientras lo que estamos viendo de modificación tiene que ver con esas curvas al de la derecha que empiezan a mostrar una meseta, como un aplanamiento. ¿Qué significa eso? Que hay una proporción de pacientes que con estos tratamientos, aún con enfermedad avanzada, consiguen controlar la enfermedad durante largo plazo, que se puede incluso medir en años. Y esa es fundamentalmente la diferencia. Y esta meseta que hoy se está viendo, se piensa que a futuro, cuando estos nuevos tratamientos comiencen a combinarse y aplicarse de una manera más efectiva, esa meseta pueda ir subiendo. En función de cómo actúan estos tratamientos, una de las diferencias o las características principales tiene que ver con que estas nuevas inmunoterapias no actúan directamente sobre el tumor, sino sobre el paciente, sobre el huésped. Hacen que sea el propio sistema inmunológico del paciente luche contra el tumor. Nos empodera al sistema inmunológico para que sea el sistema inmunológico y no el medicamento el que luche contra el tumor. Y esa es una diferencia muy significativa. ¿Por qué funcionan estas nuevas inmunoterapias? Tiene que ver con el concepto de los antígenos tumorales. Entonces, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia que en general es una proteína, pero que puede ser otro tipo de molécula que el sistema inmunológico puede reconocer. El sistema inmunológico tiene un catálogo de antígenos que construye, que desarrolla en etapas tempranas de la vida y que le permite saber de nuestras células y nuestros tejidos cuáles son antígenos normales y cuáles no lo son. Entonces, si el sistema inmunológico chequea en su catálogo y ve que esos antígenos que está viendo son de células normales, no hace nada, no toma ninguna conducta. Pero si ve que esos antígenos no están en los catálogos y que pueden ser peligrosos o extraños, genera una respuesta intentando atacar. Esto es lo que sucede habitualmente con el rechazo de los injertos, por ejemplo, de los trasplantes, ¿no? Trasplantes cardíacos, renales. En la célula tumoral sucede algo similar. Una célula normal tiene antígenos normales. Una célula tumoral tiene antígenos anormales que el sistema inmunológico reconoce. Cuando el sistema inmunológico reconoce un antígeno anormal, un antígeno tumoral, desencadena una respuesta a manera de ataque y aquí los soldados que atacan al tumor son los linfocitos T o células T. Esos son los actores fundamentales del ataque contra el tumor. Los linfocitos T entonces se activan en los ganglios linfáticos y salen luego a la circulación general para intentar matar al tumor. En este momento entonces todos diríamos, ok, y si todo esto funciona de esta manera y todo es tan sencillo, ¿por qué finalmente hay pacientes que desarrollan tumores avanzados? Y la respuesta es que
esto puede fallar y que hoy se conoce cada vez con más detalle el por qué el sistema inmunológico puede fallar en su ataque contra el tumor, por más que lo reconozca como extraño y por más que pueda ver que son antígenos tumorales los que está atacando. ¿Y por qué puede fallar? Porque el tumor aprende a evadir el ataque inmunológico, ¿no? Y esa es una capacidad que tiene el sistema, los distintos tipos de tumores. Y los mecanismos de evasión pueden ser múltiples, son complejos, pero a mí me gustaría enfocarme hoy en dos principales. Y son principales porque hoy tenemos terapias, nuevas inmunoterapias que utilizan estos dos mecanismos principales, ¿no? Que tienen un nombre técnico, CTLA4 y PD1, que seguramente a muchos de ustedes no les dice nada, pero que técnicamente se conocen como puntos de control inmunológicos o checkpoints inmunológicos. ¿Qué son los checkpoints inmunológicos o puntos de control inmunológicos? Reguladores finos de la actividad del linfocito T. El linfocito T puede aumentar su actividad, ¿no? Estimularse mediante receptores activadores o puede inhibirse mediante receptores inhibidores. Entonces, está muy finamente regulada la actividad del linfocito T. Y como dijimos, entonces los tumores aprenden a utilizar estos receptores inhibidores o checkpoints inmunológicos o puntos de control inmunológicos para inhibir al linfocito T y a impedir el ataque antitumoral. Entonces, hay dos principales, estos dos puntos de control inmunológico, CTLA4 y PD1, para los cuales hoy tenemos terapias anti-CTLA4 y anti-PD1. Vamos a centrarnos en esta terapia anti-PD1, que es la más moderna, la más reciente y con la que mejores resultados tenemos. ¿Cómo funciona fundamentalmente? Funciona porque hay tumores que producen una sustancia que se llama PDL1. Cuando ese tumor que tiene esa sustancia PDL1 se une al linfocito T que intenta atacarlo, en realidad lo inhibe, porque pone en juego ese mecanismo, ese sitio de control inhibitorio, y impide que lo ataque. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un tratamiento que bloquea esa interacción entre el PDL1 y el PD1, entre la sustancia que produce el tumor y el receptor inhibitorio del linfocito T? Lo que logramos entonces es reactivar al linfocito y que el linfocito realmente pueda atacar el tumor. Y así funcionan estos tratamientos. El otro punto importante es que conociendo que la presencia de PDL1 es importante para estos tratamientos, podemos medir en qué porcentaje expresan los tumores esa sustancia PDL1 y cuanto mayor es ese porcentaje, mayor es la respuesta del tumor. Sin perder en cuenta entonces que el objetivo fundamental de todos estos tratamientos es lograr mejorar la curva de supervivencia y sobre todo lograr eso, un aplanamiento, que haya un momento en que los pacientes dejen de progresar y morir y mantengan su enfermedad estable a lo largo del tiempo, si Dios quiere, durante mucho tiempo, y esto es lo que hoy se está logrando con estas nuevas inmunoterapias. Por supuesto, la toxicidad existe, hay que conocerla, los médicos la conocen, en general es mucho mejor, es más manejable y más tolerable que la quimioterapia, pero también tiene su perfil de toxicidad que los médicos deben reconocer. Hay eventos adversos relacionados con esa estimulación del sistema inmunológico. Y el otro punto fundamental es que se está viendo actividad con estos tratamientos en un gran número de tumores diferentes. Y esto es lo que lo hace atractivo y lo que genera todo el interés en este tipo de terapias. Como dijimos, se está tratando de subir la vara para tratar de lograr cada vez más pacientes que se beneficien de estos tratamientos. Y un aspecto fundamental es entonces aprender a combinar estas drogas nuevas, inmunoterapias, con otras quizás convencionales como la quimioterapia y la radioterapia o con otros inmunomoduladores, aprender a combinarlo para lograr los mejores resultados. Esa combinación va de la mano también de
colaboraciones, de actividades de mucha colaboración entre las empresas farmacéuticas que desarrollan todos estos medicamentos, cada una aportando su conocimiento diferente sobre un mecanismo de acción diferente y tratando de unirse en sus programas de desarrollo para lograr los mejores resultados. En síntesis, la información, lo que queríamos compartir con ustedes, la buena noticia es que estas nuevas inmunoterapias están modificando, están cambiando el paradigma del tratamiento del cáncer, están logrando que pacientes con enfermedad avanzada en una proporción puedan lograr un control de la enfermedad a largo plazo. Esto también ha generado programas de desarrollo cada vez más comprensivos, abarcativos y colaborativos entre diferentes empresas y, por otro lado, ha desarrollado el concepto de nuevos biomarcadores para estas inmunoterapias que permitan identificar a aquellos pacientes que más se beneficien de estos tratamientos. Bueno, muchas gracias por la atención.